aprendiendo en la semana número 31 de la salud ocupacional, aprendizaje, experiencia y empatía en un mundo intergeneracional. Vamos a dar la siguiente conferencia en compañía del doctor Belisario Velázquez Pinilla, que se titula Rehabilitación y reincorporación laboral, cambios normativos y desafíos en su implementación al interior de las organizaciones. A quienes están presentes en el auditorio y para tener una mejor actividad de esta presentación, me indica el doctor que pueden ir haciendo sus preguntas a medida de su conferencia. Como estamos transmitiendo, les pido por favor que la persona que vaya a intervenir levante su mano, nosotros le acercamos el micrófono y las personas que están acá en el auditorio y que nos están viendo por medio de nuestra plataforma virtual puedan escuchar su sugerencia, comentario o pregunta. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida al doctor Belisario Velázquez Pinilla, quien es abogado con más de 20 años de experiencia profesional. Actualmente doctorado en Derecho de la Universidad Baja California, magíster en Prevención y Protección de Riesgos Laborales de la Universidad de Alcalá de España, con licencia para prestar servicios en salud ocupacional, especialista en salud ocupacional, derecho del trabajo, responsabilidad, daño resarcible, derecho probatorio e instituciones jurídico-procesales. Buen día y bienvenido, doctor Belisario. Buenos días para todos. Un gusto volverlos a saludar, volverlos a ver. Hacía rato no veía a algunos amigos que siempre nos han estado acompañando en este tema de la seguridad y salud en el trabajo. Y pues bueno, hoy vamos a hablar un ratico de algo que nos puede causando estrés, y es la rehabilitación y la reincorporación laboral. Como no tengo la pantalla aquí para ver en qué vamos, entonces vamos a sacar esto aquí. ¿En qué vamos acá? Es que no, nos faltó la pantallita aquí. Todo bien. Entonces, yo creo que me voy a bajar porque esto está muy difícil para no ver. Cambio en el programa de rehabilitación y reincorporación laboral. Este es, y perdón que yo sigo siendo el mismo, sigo siendo coloquial, entonces este es un chicharrón. Pero es un chicharrón que necesitábamos, es un chicharrón de los crujientes, crocantes que hacen aquí en Medellín, que son tan buenos. Entonces vamos a hablar de este chicharrón, vamos a hablar del chicharrón de qué necesitamos en el programa de rehabilitación y reincorporación laboral. ¿Para dónde vamos en ese programa de rehabilitación y reincorporación laboral? Y el cuid del asunto está aquí, está en este pantallazo. Este pantallazo es toda la conferencia. Ya se las voy a ir explicando paso a paso. Pero ese es el cuid del asunto. Cuando pensamos… ¿Tiene señalizador? ¿Ustedes que todos lo saben? ¿Señalizador? ¿Tiene señalizador? ¿No? ¿Me friego porque es pantalla LED? No fregamos, no hay señalizador. Todo bien. Entonces tengan fe en mí. Miren a la derecha, parte superior. Ay, tengan fe, la fe mueve montañas, no se les olvide. Ley 362 del 97, ahí empieza la película. La película empieza con la ley que hizo el senador de la República de nombre Klopatowski. Entonces, el doctor Klopatowski nos habló del programa de rehabilitación. No, pero sí apunta. No, la pantalla no ayuda. Pero gracias, compañero de la uso. ¿Cómo está? Bien, ¿tú qué tal? Anda armado, pero no, la pantalla no nos ayuda. Es un gusto verlos.
Oye, este es de los peligrosos. Entonces, la 361 del 97, empieza el rollo ahí, con la 361 del 97. ¿Y por qué el señor Klopatowski arranca a hablar del tema? Arranca a hablar del tema porque a él el asunto le pegaba de frente. El asunto le pegaba de frente. Porque él se desplazaba en silla de ruedas. Y lo primero que nos decía, y esto me lo comentó en el año 2019, cuando estuvimos en el Congreso Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que organizó nuestra marca Belisario SAS, me decía el doctor Klopatowski algo muy importante, y era sencillo. Decía, oiga, las empresas, las entidades del Estado no se preocupan por los que estamos en silla de ruedas. Lo más difícil que hay es entrar al Congreso de la República para subir las escaleras. Y entonces me toca esperar que 2 compañeros me ayuden y me alcen, porque yo no puedo. Y entonces, ¿qué empezó haciendo? Empezó a hablar de romper las barreras arquitectónicas. Romper las barreras arquitectónicas. Y para romper las barreras arquitectónicas, pues obviamente le dijo a las empresas, ustedes tienen que permitir la accesibilidad. ¿Cómo la gente va a entrar? ¿Cómo va a llegar ahí? Entonces, procure la accesibilidad, no rompa la accesibilidad. Procure la accesibilidad de manera que el trabajador pueda llegar a hacer su tarea en condiciones regulares. Y ahí nos empezaron a hablar que tenemos que montar una rampa y si no que tenemos que colocar elevadores o ascensor. Y por esa misma razón entutelaron en Bogotá el transporte de Bogotá, al Transmilenio. Y el Transmilenio, después de haber montado todo, le tocó diseñar las rampas y donde la rampa no le cabía por temas de espacio en el área de la estructura, pues diseñaron los elevadores. Y ahí empezamos a hablar de algo que nos da fuerza para desarrollar todo, y es la estabilidad. ¿Estabilidad qué? Laboral reforzada. Que después, con la sentencia de CU 049 de José María Oquendo, se habló de la estabilidad ocupacional reforzada. Estabilidad ocupacional reforzada. Entonces, ¿qué dijeron los honorables magistrados? Dijeron, oiga, es que aquí no solo va a demandar el que tiene una relación laboral, sino también puede demandar el que tiene relaciones, y lo dijo así la Corte, disímiles, relaciones disímiles. Y aclaró, diferentes a las laborales. ¿Por qué razón? Porque el fuero de estabilidad lo llamaban laboral. Y cuando a un juez de tutela le llegaba el requerimiento, el juez de tutela le decía, no procede porque no tienes contrato de trabajo. Y hasta ahí llegaba el pobre trabajador, hasta ahí llegaba. Entonces, con esta sentencia, con la sentencia de unificación de la Honorable Corte Constitucional, se procedió a hablar de la estabilidad ocupacional reforzada, y a mí me causa bastante curiosidad que así lo haya hecho la Honorable Corte. Hoy en día la gente no usa la expresión estabilidad ocupacional, la gente sigue hablando de la estabilidad laboral. Y entonces, para seguir en armonía con ese desorden, yo voy a hablar de la estabilidad laboral reforzada. Técnicamente, deberíamos hablar de la estabilidad ocupacional, porque es por la ocupación o un oficio. Yo estoy ocupado, tengo un oficio. Entonces, ahí tendríamos que estar hablando de eso. ¿Y por qué es relevante la 361? Pero muy relevante. Pues la 361 es muy relevante porque nos habló en su artículo 26 de algo que desarrolló el tema de los fueros, y fue que nadie podrá ser despedido ni su contrato terminado por razón de una limitación. Nadie podrá ser despedido ni su contrato terminado por razón de una limitación. Y apareció el fuero de estabilidad laboral reforzada. Problema, empezaron los abusos del derecho de parte de los
trabajadores. Y eso nos generó un caos tan grande. Y ahí sí, vuelvo a referirme al doctor Klopatowski, con quien charlamos en el 19, en el Congreso. Ahí sí, como dijo Klopatowski, y el excesivo proteccionismo generó. ¿Qué genera el excesivo proteccionismo? Para efectos del trabajador que tiene la condición de discapacidad, limitación, deficiencia, generó desprotección. Porque ningún empresario quiere tener a alguien con alguna condición de salud. Entonces, si dice, ay, no, es que tiene una escoliosis. Uy, no. En la entrevista se rajó, conciencialmente, en la entrevista. Cualquier hernia a nivel de columna, en cualquier altura, ahí donde usted quiera. No le dicen, es que no puedes hacer la actividad porque no cumplirías, no. Le dicen, es en la entrevista no pasaste, tus competencias no son las que estamos buscando. No me llames, yo te llamo. Y ahí se quedan. Y entonces ahí aparece el fuero de estabilidad reforzado con nadie podrá ser despedido ni su contrato terminado por razón de una limitación, y ya se los voy a desarrollar más adelantico. Después aparece la 30-50 y ya las desarrollamos de fondo. 30-50 y la 30-50 nos habla de algo muy importante y es rehabilitación y reincorporación laboral. El programa de rehabilitación y reincorporación laboral. Pero esa 30-50 nos quedó cortica. Nos quedó cortica porque de entradita dice, es para solo temas laborales. Y uno dice, ¿qué pasó? Y luego el pobre señor cuando está el domingo o el sábado en la noche, o sea, en la madrugada del domingo, tomándose unos aguardienticos aquí en Antioquia y sale en su moto y se lesiona. Pues ese es un tema que nos va a generar con afectación en ausentismo laboral. No le quepa duda, nos va a generar ausentismo laboral. Entonces uno dice, ¿y qué hay que hacer ahí? ¿Cómo lo vamos a manejar? Ya les voy a contar qué es lo que estamos pensando y para dónde vamos con el tema del ausentismo laboral. ¿Listos? Después tenemos, aquí dice, la 1843. La 1843 nos habló de las evaluaciones médicas ocupacionales. Me parece un gran paso. Ahorita estaba en la conferencia el presidente de la Sociedad de Medicina del Trabajo allí en otro salón. No sé si está por acá el doctor Bernardo. Estábamos en otro salón y realmente es un gran paso. Tiene, como todo, no hay nada perfecto. Tiene algunas cositas por mejorar y cosas de esas que ya vamos a ver. También tenemos la 2466, que es la reforma a los asuntos del trabajo y que nos mueve el programa de rehabilitación y reincorporación laboral. Uno diría, ¿pero qué es la reforma laboral? ¿Qué tiene que ver con rehabilitación? Sí tiene que ver, ya lo vamos a precisar. Y por último, la 2460, que modifica la que nos habla de enfermedades mentales, que también fue otro gran paso que ocurrió este año. Y en temas de salud mental tenemos otros aportes que se hicieron con los ajustes que se le dieron al 1072 en lo que tiene que ver con salud mental. Que pues no comparto algunas cosas, pero igual es la norma y pues hay que respetarla. ¿Listos? De manera que esos cambios que tienen ustedes ahí a la derecha, pues tienen un ingrediente bastante complejo para ir revisando cada uno de esos asuntos. O sea, no es que sea una situación tan fácil, pero sí nos trae obligaciones nuevas y esas obligaciones nuevas pues requieren, como todas las obligaciones nuevas, pues gestiones nuevas. Y gestiones nuevas, por ejemplo, deber de información del trabajador,
El trabajador debe suministrar información veraz, clara y oportuna. Y uno dice información nueva, sí, pero ¿qué tan nueva es si el código de la década del 50 nos lo impuso? Código del 50, artículos 56, 57, 58, 60, 62. Entonces uno dice, pues, bueno, chévere que nos la reiteren. Y pues obviamente en ese deber de información del trabajador viene algo que va a generar como una pugna, y es el derecho a la intimidad del trabajador. Y es, oiga, ¿y el trabajador qué? Entonces nos tiene que contar todas sus historias, todas sus anécdotas, y hasta dónde debemos saber de eso. Ese es uno. El dos serían los posibles abusos del derecho, porque la norma a veces se vuelve altamente proteccionista del trabajador y pues la solución en ese alto proteccionismo del trabajador es implementar el programa de rehabilitación y reincorporación laboral. ¿Y por qué sería parte de la solución? Porque cuando hablamos de implementar ese programa de rehabilitación y reincorporación laboral, nos va a ayudar a conservar al trabajador en lo residual. Eso es importante, conservar al trabajador en lo residual. Entonces la empresa siente a un trabajador con alguna dificultad y de una vez le dice, mándelo para archivo. Ah, pero no va a hacer fuerza, que se siente. Y lo sientan allá en la esquina. Y tenemos pabellón de reubicados. ¿Qué hacen? Nada. Nada. Eso es una locura. Pues la idea es que sí hagan. ¿Y cómo van a hacer? Si trabajamos en el programa de rehabilitación y reincorporación laboral, nos va a permitir, en verdad, conservar el trabajador en lo residual. Ahora, nos vamos a encontrar con trabajadores que no les llama la atención alinearse al programa de rehabilitación y reincorporación laboral. Y eso nos va a llevar a tomar acciones. ¿Y cómo son las acciones? Pues las acciones son disciplinarias. O sea, para mi gusto es un gran avance. 1843 complementado con el resto de normas que le acabo de decir, nos mejoró mucho la vida. Nos mejoró mucho la vida. ¿Y por qué razón? Ah, porque el trabajador llegaba a la consulta médica por incapacidad, para pensar en cualquiera, y le iban a hacer el examen médico y le preguntaban, ¿trajo la historia clínica? Y la respuesta era, no, doctor, no la traje. Hágame así, hágame. Hágale, doctor, hágale. Y pues, sí es una obligación legal del trabajador aportar la historia clínica. Y la gente dice, ¿y si no la aporta? No se preocupe, deje evidencia, notifíquele oficialmente el tema de que debe aportarla, si puede por correo, más WhatsApp, o sea, yo soy, ojalá, por 3 medios, y mándele un oficito. Se le recuerda que el día tal tiene cita médica, y debe llevar la historia clínica para que hagan su control y chequeo médico. Si no hace caso, no hay problema. Se puede iniciar el proceso disciplinario. Eso sería el abuso del derecho, como para reducirlo un poquito, o sea, ya nos dieron una mano. Y definitivamente nos aporta la norma mucho cuando habla del seguimiento médico, porque le amplía el alcance a los exámenes médicos. Y esa ampliación del alcance nos va a permitir hacer un control. Ahora, la pregunta que nos hacíamos en la oficina era, ¿y qué? ¿Y le vamos a hacer control estando incapacitado? ¿Le vamos a hacer control estando en terapias? ¿Le vamos a hacer control? Y pues la respuesta la vamos a ir viendo paso a paso ahorita. Y por último, la adecuación del entorno laboral. También nos lo impuso la norma, cuando habla de adecuar el entorno para que el trabajador pueda hacer sus actividades, pueda hacer sus funciones, pueda hacer todo. De manera que sí tenemos bastante que ver en este marco normativo, y la idea es pues obtener algunas respuestas oportunas, y aquí vamos a tener bastantes retos para tener un enfoque diferente que le ayude a afrontar los desafíos a las organizaciones hoy en día. ¿Va a aportar? Sí, mucho.
¿Pasó? Gracias. Entonces, como ya pasamos, pues debemos hablar de la SU 049 del 2017. La SU 049 del 2017, la SU 049 del 2017, que ya les hablaba de don José María, de aquí, de esta región, apareció en su momento porque el señor tenía 73 años, para contar la historia. Soy anecdótico ya por razón de la edad, no soy tan cuadriculado, soy un poquito desabrochado. Un poquito no, bastante, no chicaneemos que un poquito. Voy a ponerme yo con vainas. Entonces, el señor tenía 73 años, 73 de edad. Cargo conductor. ¿Qué conducía? Una volqueta doble troque, quiere decir que tiene doble eje atrás, listo, doble troque. Este personaje con su volqueta doble troque, con 73 de edad, transportaba piedra y trabajaba para una empresa de construcción. Y la empresa, muy queridos ellos, diciendo que ese cargo no era del core del negocio, lo vinculó por la modalidad de orden de prestación de servicios. Quiere decir que el trabajador tenía un contrato de naturaleza civil y no de naturaleza laboral. Y cuando pensamos en que el trabajador tiene un contrato de naturaleza civil, la película cambia. La película cambia porque las obligaciones laborales pues le desaparecen al empresario. El trabajador con la característica de orden de prestación de servicios, pues es un trabajador que yo he llamado trabajador privado. Privado de prima, vacaciones, cesantías, privado de todo. Privado, es privado el pobre cristiano ese. Se pincha y pues él en su proactividad se baja, acomoda la cruceta, la apalanca y la cruceta se le pela o se le suelta y se golpea su rodilla. Cuando se golpea su rodilla, don Ángel María Oquendo, don José María Oquendo, pues se lesiona, breve, se va de incapacidad y entonces la empresa muy querida le suspende el contrato de servicios. O sea, esos días no se los va a pagar porque está incapacitado. Entonces no te pago porque estás incapacitado, no vas a hacer la tarea. O sea, tome su varillazo. Entonces don Ángel María dura un tiempo incapacitado, más tiempo incapacitado, mucho tiempo incapacitado y la empresa dice, no, usted como que no va a volver a trabajar, usted se me incapacita mucho, entonces vamos a hacer una liquidación de su contrato de servicios y se lo voy a terminar. Y ¡shuas! Le terminan el contrato de OPS. Y ahí, pues nada, pues don Ángel María, convencido de que tiene derechos, acude vía de tutela a que le protejan sus derechos. Y en la vía de tutela, pues llega allá y en principio le niegan y llega a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional empieza a hacer el análisis de la ocupación y el oficio, no de las relaciones laborales. Porque en las relaciones laborales estaba ya masticadito, como digo yo, como llanero atravesado que soy. Estaba masticadito, entonces no había problema, ya estaba listo. Entonces, lo que no estaba listo era el tema de OPS, de los contratos diferentes a los laborales. Y la Honorable Corte hizo un análisis muy bonito. Dijo, el señor está en una ocupación, el señor Ángel María está en un oficio, el señor está haciendo tareas y el señor tiene derechos. Y ahí fue donde ordenó que lo reincorporaran al cargo, lo vincularan y pues que le dieran el tratamiento. Y ahí apareció la SU 049 que les estaba refiriendo sobre el tema de
de estabilidad ocupacional reforzada. Y nos dicen, la asistencia de fuero de salud implica la prohibición del despido, claro, por la 361 que ya vimos recientemente. Y por tanto, si usted lo va a despedir por razón de la condición de salud, pues tramítele un permiso al ministerio. Yo siempre he dicho que, y lo sigo sosteniendo, y lo dije así en el Congreso del Colegio de Abogados Laboralistas hace varios años, y es que no necesitamos tramitar un permiso si hay causal objetiva o justa causa. ¿Por qué? Porque el trabajador viola sus obligaciones y deberes. ¿Yo por qué voy a tramitar un permiso ante el ministerio cuando no es por razón de la condición de salud, sino es por razón de la causal objetiva o de la justa causa? Por esa razón es que yo, y es una posición personal, digo que no es menester adelantar un permiso ante el Ministerio de Trabajo. Y ahí mismo, pues, el engranaje de la norma nos dice, oiga, pues usted tiene que hacer la inclusión de la persona que haya sufrido un accidente de enfermedad laboral. Deben implementar ajustes razonables para que ese trabajador, pues, realmente no sufra. Y para el efecto, también les traigo otra historia de otra sentencia, que es la de la doctora Marjorie Zúñiga, donde Marjorie hace un muy buen análisis de la condición de salud de los trabajadores. Entonces uno dice, ¿qué pasó aquí? Pues pasó que una trabajadora la desvinculan cuando le han dicho, oye, tú tienes esta cirugía, pero también tienes otra para corregir el tema, porque no se puede una sola, son 2 cirugías. Y en el interregno la empresa la despide, y ya la vamos a ver al detalle, la sentencia de la doctora Marjorie. Y entonces esto nos lleva a pensar en que debemos implementar los ajustes razonables que eliminen las barreras en el entorno laboral. Y para el efecto nos sirve mucho la sentencia de la doctora Marjorie, que ya la vamos a ver a continuación. ¿Qué pasa cuando pensamos en despido con justa causa a personas con condiciones de discapacidad? ¿Qué ocurriría allí? Entonces, ocurre lo siguiente. Veamos, esta es la de Omar del 2021. Bueno, entonces, en esta que es la más anterior, la más viejita, del 2021, les cuento la película para que entiendan la conclusión. Les cuento la película, y es que en este caso el trabajador tenía fuero de condición de salud, tenía algunas dificultades, ya estaba aprobado, no había duda de que tenía fuero, se sentía requete aforado, y entonces el personaje, en un acto de, ¿qué diríamos? Rebeldía, bueno, la verdad fue un acto de obscenidad, empezó a cortejar a una de sus compañeras y empezó a hacerle acoso vía WhatsApp. Estamos en la modernidad 2021. Empezó a acosarla por WhatsApp. Que salgamos, que mire, qué tal, que usted está muy bonita, que podemos hacer cositas. Y empezó a fregarle la vida a la muchacha. Hasta que llegó al extremo de mandarle fotos de él obscenas. Fotos obscenas. Y cuando le llamaron la atención, después de que mandó las fotos porno ahí a la muchacha que quería cortejar, cuando le llamaron la atención, el señor dijo, pero ustedes ¿qué me van a hacer a mí si yo tengo fuero de salud? Ustedes no me pueden despedir, ¿cómo se les ocurre? Y empezó el señor, ya lo habían despedido, y empezó el señor a iniciar un proceso porque él consideró que su despido fue injusto.
Él dijo, no, a mí, ¿por qué me van a despedir si yo estoy aforado? A mí nadie me despide. Y entonces esto es para decirles que sí procede el despido para personas con limitaciones en la salud. Sí procede. ¿Y aquí qué dijo la honorable Corte? Oiga, es que a usted no lo están despidiendo por su condición de salud. A usted lo están despidiendo, y perdón lo desabrochado, por sinvergüenza. Usted lo están despidiendo por bacanán. Usted lo están despidiendo por gamín. Y pues ahí en palabras ya más jurídicas, pues le aplicaron la 10 que es la ley de acoso laboral. Y le dijeron, señor, usted quedó bien echado. Así es que mi Dios te proteja. Y ya, y lo echaron, superado el problema. Que Dios te proteja, y lo sacaron. Y se le acabó el hipo al señor con su fuero de estabilidad laboral reforzada de a mí no me pueden echar. ¿Y qué? Y entonces a mí no me pueden echar, ¿y qué? Voy a hacer de todo, pues. Y a mí no me pueden echar y vamos a hacer cuanto se nos ocurra. No, señor, sí hay límites. Y este límite lo puso el doctor Omar de Jesús Restrepo en su sentencia. Me pareció una sentencia bastante contundente, porque dice, la Corte precisa, no es que hay como que una apreciación sencilla, precisa que la estabilidad reforzada no pretende conceder a los trabajadores con discapacidad un derecho a permanecer en empleo a perpetuidad. No, señor, usted no es perpetuo. Esto no es a perpetuidad. Este pedazo de la sentencia me parece más bonito. O sea, yo estoy enamorado de esa sentencia. Les cuento mis verdades. Me enamoré de la sentencia. Por lo tanto, si la decisión de terminar el vínculo deviene de un motivo diverso al estado fisiológico o psíquico del trabajador, o sea, cualquier condición de salud, como lo sería la justa causa, tal protección se desaparece. O sea, no es de que, ay, yo estoy protegido, a mí nadie me puede echar carreta. Sí te vamos a despedir si estás con justa causa. Sí te vamos a despedir si estás con causal objetiva. Y pues sí te vamos a despedir si te crees que tu cargo es a perpetuidad. Este pedazo me pareció hermoso. No puede permanecer a perpetuidad en un cargo. Me pareció una maravilla. Porque eran como muy, no sé cómo decirlo bonito, la Corte no quería ser contundente en esto, porque decían, no, los trabajadores es la parte débil de la relación laboral, cosa que es verdad. Pero es que el abuso del derecho galopaba y galopaba y galopaba en contra de las empresas, y la empresa no tenía ningún mecanismo. Pues hoy en día estas sentencias nos están dando línea para pensar que una persona con limitación de salud sí puede ser despedida. Este es el caso de esta persona. ¿Me ibas a preguntar algo? Yo te vi con cara de pregunta. No, si tiene fuero sindical hay que levantarle el fuero sindical. O sea, si tiene fuero sindical tiene ñapa, tiene fuero de salud más fuero sindical. Y nosotros no podemos despedir a alguien que esté aforado frente a los dos eventos, sindical y salud. Entonces, si por fuero de salud lo podemos despedir, tú puedes motivar para despedirlo y con ese motivo empezar a levantarle el fuero sindical. Porque toca levantarle el fuero. Mi estimado, me encanta verlo nuevamente, mi querido doctor. Qué bueno que estés por acá. Qué pena, me disculpan. Les recuerdo, porfa, las intervenciones nos levantan la manito porque como estamos transmitiendo y también para que las demás personas del auditorio escuchen, nosotros tenemos una personita que les puede llevar el micrófono para que, míralo, allá está. Levánteme la manito del chico para que lo conozcan. Corra. Por favor. Muchísimas gracias. Mi doctor Belisario, buenos días. Sí. Qué bueno verte. El señor bebe el viernes por la noche que está libre, sábado, domingo, y le da por consumir marihuana. Está en tratamiento, como dice la nueva ley, y entonces se le envía a un instituto de rehabilitación y lo sigue haciendo. ¿Qué pasa ahí?
para mí tenemos que amarrarlo en el programa de rehabilitación y reincorporación. Lo amarramos al programa. Y si él se desvía de sus obligaciones legales del programa, para mi gusto procedería a un proceso disciplinario. ¿Qué necesitamos? Que estemos montando bien el programa de rehabilitación y reincorporación. El problema es que la gente no monta bien el programa de rehabilitación y reincorporación. Porque o se van solo desde el punto de vista médico o se van solo desde el punto de vista jurídico. Y sucede que es una combinación. Es médico-jurídico el asunto. Para poder llegar a la conclusión de, oye, estás violando las disposiciones. De hecho, aquí tenemos un caso, no está ahí, pero te lo puedo contar. Un caso de un trabajador, este es un fallo del doctor Iván Mauricio Lenis, se llama él. Iván Mauricio, eso es contra Drummond. Y Iván Mauricio, en el proceso de, puedes buscar Iván Mauricio Lenis y Drummond. Y en este proceso, el señor de Drummond manejaba un vehículo y en el vehículo transportaba explosivos. Vehículo con explosivos. Y el señor, para estar así todo bacaneado, se metía a su porrito. Y entonces le hicieron la prueba y pues dio positivo para marihuana, para cannabis sativa. Y pues la empresa lo despidió. Lo despidió y le dijo, hay justa causa para despedirte. Se hizo un análisis que hizo la Corte Suprema, cabeza del doctor Iván Mauricio Lenis, y en el análisis el doctor Lenis dijo, oiga, si bien es cierto, el señor consume marihuana, usted debe haberlo puesto en un proceso de rehabilitación. Como no lo había reportado, debe haberle dicho al sistema de salud para integrar el sistema de salud con el sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo lo ve, Jaime? Y ahí lo que nos dejó de lesión aprendida, la sentencia, es que en los perfiles del cargo debemos indicar que la tarea, en caso de que lo sea, es una tarea peligrosa, una tarea de alto riesgo y una tarea que comprometería la integridad y la vida de él y la integridad de la vida de sus compañeros. Y ahí no lo dejaron, no lo reintegran, caso positivo, pero sí obligan a Drummond a indemnizarlo porque el despido fue irregular. Que ese pedazo pues a mí para mi gusto no me mató mucho, pero aclara que como no se determinó que la tarea era peligrosa, a mí me salta a la vista que es peligrosa. Carro con explosivos, peligroso. A la honorable Corte le pareció que no estaba aprobada lo peligroso de cargar dinamita en un camión. Caso respetable, eso es la honorable Corte, respetable, pero me gustó que nos dio luces para mejorar nuestro sistema en materia de relaciones laborales. No sé dónde está el joven del microbio. Otra pregunta aquí al lado, es que por allá están levantando la mano también para que… ¿Cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Yo trabajo en el sector salud y tengo una chica que tiene problemas psicológicos, psiquiátricos y está medicada. El último seguimiento por parte de su EPS está hace de 2 años. Nosotros le hemos hecho seguimiento por parte de salud ocupacional, con médico laboral con respecto al caso y pues ella sigue medicada. Pero tenemos una situación con ella que es agresiva con los pacientes y con los compañeros y lo justifica a su enfermedad. Casi le casca a todo el mundo con el cuento que está enferma. Exacto. Ay, Dios mío. Suele pasar. Yo ahí definitivamente sigo insistiendo que la herramienta es el programa de rehabilitación y reincorporación laboral. Si tú dejas un programa robusto, bien montado, con buen seguimiento, podrías tomar acciones dentro del marco de la ley. Porque es que no se pueden volver indisciplinables. ¿Qué tal este señor del porno
del porno avanzado que le mandaba a la muchacha para cortejarla, no fuera posible disciplinarlo, pues no le hubiesen terminado el contrato. Y le quedó también terminado que la Corte avaló la terminación. Dijo, aquí no procede reintegro, aquí no procede nada, usted hasta luego. Eso en palabras corrientes, y volvemos a hablar de la perpetuidad. Es que no puede ser a perpetuidad, o sea, no podemos estar diciendo, y es que esto es a perpetuidad. Entonces tú tienes un contrato de trabajo a perpetuidad. No, tú tienes un contrato de trabajo, tienes deberes, tienes obligaciones y debes cumplirlas. El que tengas una condición de salud no dice que no la cumpla. Ahora, si tu condición de salud es hostil, pues bueno, vaya al psiquiatra que la mediquen, ya arreglado el problema, porque es un tema de salud. ¿Listo? Siguiente por allá. No sé dónde está el micrófono. Acá. Hágale. Uy, se fueron hasta el fondo. Bueno, doctor, con respecto a el ejemplo que usted mencionaba ahorita del camión con explosivos, algo similar pero sin explosivos, pero en el sector aeroportuario, entendiendo que tiene su propia jurisprudencia. Me acordé del chapecoense. Y me acordé porque lo acaba de citar el doctor Ítalo allí en la oficina, en el salón del lado. Mientras que la tarea sea de alto riesgo o que pone en riesgo la integridad del actor, trabajador o de los demás, para mi gusto estaríamos frente a una causal válida. Así no se materializa el daño. Así no se materializa el daño. Entonces voy a ponerlo en un ejemplo más folclórico. Imagínense que el señor está haciendo trabajo en alturas, que hizo el curso, que está entrenado, que está capacitado, que tiene arnés mosquetón y le pusieron su línea de vida. ¡Faz! Y el mancito decide no enchufarse a la línea de vida. No se conecta. Pero no le pasa nada. Y entonces el trabajador alega, ay, es que yo no puse en riesgo mi vida porque no me maté. No, nada, hay que despedirlo, hay que iniciar el proceso disciplinario. O sea, de mí no esperen mucha ternura. Soy ligeramente ácido. Y es que no es que yo esté en contra de los trabajadores, es que me preocupa el abuso que están cometiendo. En Colombia, solo el 4% son grandes empresas. Y el resto son MIPYMES. Ahora, imagínense una MIPYME de 10 trabajadores o 20, 50 trabajadores, que un trabajador, o 2 o 3 o el 4%, que es más o menos la media, 4 y el 5, entren en actividades recreativas a no hacer nada. Eso le afecta a la billetera, le impacta a la billetera. A mí me encanta cuando tengo un programa de rehabilitación y reincorporación y el trabajador se le ve las ganas de recuperarse, se le ve la voluntad, se le ve el compromiso. Lo que más echa de menos es el compromiso. Y entonces uno dice, pues si este no tiene compromiso, como el tuyo, pues bueno, hay que iniciar procesos disciplinarios. ¿Listo? Ahora, ¿de qué dependerá la efectividad del resultado? Pues dependerá de cómo tengan montado el programa de rehabilitación y reincorporación. Muy buenos días. Bueno, yo trabajo en el sector de construcción, ¿sí? Tenemos un programa sólido, bueno, considero, tenemos fisioterapeuta, especialista en salud ocupacional, médico laboral, enfermera, médico asistencial. Y un soldador sufrió un AT y acusa dolor en la mano, ¿sí? Tiene una restricción de manipular cargas hasta 12 kilogramos y nosotros lo colocamos a inventariar las herramientas. Y él se rehúsa y dice que no puede, que le duele, que no puede, que no puede. Ya lo vio fisiatría, lo vio. Entonces, con esa premisa de que el trabajador pues no está cumpliendo, se está desvinculando del programa, o sea, ¿cómo proceder o cuál sería el fundamento jurídico para nosotros decirle usted no está cumpliendo? En principio el fundamento es médico, más que jurídico. Porque el médico fisiatra, o la especialidad que corresponda, deberá indicar que el trabajador puede hacer tal tarea. Y ahí soy asertivo. No es no puede hacer, sino qué puede hacer. Porque es que a los médicos les gusta más hablar en negación que en afirmación. Los médicos son terribles.
Y los abogados son peor, no se preocupen. Doctor Jaime, ¿qué opina? Buenos días. Espere, termino, no sea así. No. Usted me está masacrando. ¿Dónde está el micrófono? ¿Qué es esa vaina? Déjeme hablar, carajo. Entonces, es el tema médico. Y el médico debe decir asertivamente, puede hacer inventarios, puede hacer no sé qué, puede hacer sí sé cuándo, y puede diligenciar los formatos en el programa no sé qué cosas, o en el cuadrito de Excel, o si tiene, en mi época se llamaba el CARDES. Eso para que vean lo joven que soy yo. Para que vean lo bebecito que soy. El CARDES. Usted está muy joven para haber visto a joven. Usted no clasifica. No, hombre. Ahora sí, prosiga. ¿Le quedó más clara la película? Pero él no la hace, o sea, su varillazo, perdón. Su disciplinario. Su disciplinario. O sea, lo que pasa es que no podemos ser permisivos. O sea, es parecido a lo que pasó aquí con el señor con el porno. O sea, tiene porno, se lo manda a la pobre muchacha, la acosa, la hostiga, y tras del hecho dice, ay no, yo tengo fuero de salud, ¿cómo me van a echar, pobrecito yo? No, no puede alegar a su favor a través de la condición de salud su inoperancia, ¿no? Para mi gusto le procede por lo menos el proceso disciplinario, que después decían hacerle un llamado a atención o una sanción de 5 o 8 días o 30 o 2 meses, hasta ahí vamos, o terminación del contrato. ¿De qué dependerá? Del argumento que tú tengas en la investigación. Bueno, doctor, buenos días. Tenemos un caso de un colaborador que tiene recomendaciones médicas y pues efectivamente tenemos nuestro programa de rehabilitación. Dentro de un seguimiento se evidenció un incumplimiento de la recomendación y era un tema de peso que se ajustó inmediatamente. El colaborador puso queja en el ministerio nos visitó, dijo que no había ningún incumplimiento, nos puso tutela, la tutela le salió, pues salió a favor de la empresa. En contra de él. Exactamente. Y ahora pues nos tiene en tema de comité, que porque la empresa dice que no lo reubica porque no tiene estudio, pero realmente eso no es cierto. Y bajo todos los recursos que ha tenido, la empresa tiene que aguantárselo literalmente o habría, digamos que una forma de sacarlo. Todo tiene solución. Voy a narrarle un caso chicharrón, porque el trabajador, una trabajadora no quiso someterse a el proceso de reubicación en el trabajo. Y la trabajadora dijo, yo no quiero reubicarme, a mí síganme dejando, trabajo en casa, en oficios varios. Chévere, ¿sí o no? Bacano así. Así sí paga. A mí también, y que me paguen y yo hago las cosas de mi casa. Y entonces, pues no procedía. ¿Qué hicimos? Se le hizo el análisis de puesto de trabajo y se le dijo, mira, reubicada aquí porque tu condición de salud te lo permitiría y toda la carreta. La señora, no estando de acuerdo, se hace incapacitar porque este es un tema de columna vertebral y aparte de eso tiene un compromiso con desplazamientos en terrenos irregulares. Entonces se hace incapacitar y cada vez que se incapacitaba, esto pasa en una empresa de hidrocarburos, su tarea era, ¿ustedes saben cuál es el símbolo de Ecopetrol? La iguana. Su tarea era irse a amarrar al culo de la iguana. Se amarraba con una cadena. Se amarraba con una cadena al culo de la iguana, a la cola de la iguana. Y pues el show era bravísimo, llegaron los medios, un canal, el otro canal, y todo el mundo preocupado, y entonces ese contratista lo requiere Ecopetrol al operador, y el operador requiere al otro, y el otro al otro, y el pobre señor con ese camello de esa persona. ¿Qué hicimos? La incluimos en el programa de rehabilitación y reincorporación, le dimos recomendaciones, se le generó un plan para hacer las tareas como debe hacerlas, y la señora no la siguió. Previo a eso, nos habían tutelado 3 veces, no una, 3. Se le violó el derecho a la salud, a la dignidad humana, que ponerla a ir a la oficina era afectar su dignidad. Hágase, ¿qué tal? Afectar la dignidad si va a trabajar. Entonces era todo un complique la señora.
perdió las 3 tutelas. ¿Qué nos pasó? Pues nos pasó algo sencillo. La señora incumplió, al punto que nos llevó a que termináramos. Guarde esas paletas, ¿usted qué hace ahí? Ya empezaron. Esto es acoso. Acoso, su merced. Y entonces, ¿qué nos tocó? Proceder a terminar el contrato de trabajo. Nos volvió a tutelar y volvió a perder. ¿Listo? Ahora está pensando cómo nos demanda. Y obviamente, si uno tiene el material probatorio de que uno hizo la gestión dentro del programa de reincorporación y revalorización laboral, usted va ganado. Si usted no hizo la gestión, llore, va a perder. Ahora, ¿qué pasa? La gente cree que el programa es control C, control B. No, el programa es detallado, minucioso, hecho a la medida, y frente a cada paciente trabajador es un análisis independiente. Doctor Johnny, ¿cómo va? Es un análisis independiente, cada uno es un análisis independiente, ¿de acuerdo? No es que digan, ay, no es la generalidad, no, aquí no hay generalidades, aquí es cada uno. Voy a avanzar porque la señorita me sacó la paleta y ya estoy que me voy. Para avanzar 2 cositas más. Entonces, ¿qué pasó en este? En este es una muchacha que trabaja en una estación de servicio, lo que nosotros coloquialmente llamamos las bombas, y la niña es la bombera. Y la niña bombera se lesiona y tiene un problema en su pie. Y ese problema en el pie, pues hace que le duela y le duela y le duela. Y empieza el proceso de no voy a trabajar, es que me duele mucho, yo mejor no trabajo. Y se hace el análisis. ¿Y qué dice el análisis? Cuando hay una causal objetiva justa y se contradice la procesión de despido discriminatorio, no es obligatorio acudir al Ministerio de Trabajo. No es obligatorio acudir al Ministerio, ya que desvirtúa y justifica el actuar del empleador imparcial sin que exista protección foral. O sea, foral es fuero. No habría fuero de salud. Pues la señora dejó de trabajar porque decía que le dolía, sin incapacidad 3 meses. 3 meses que le pagaron el salario. Y entonces dijeron, ¿de qué? ¿Y le seguimos pagando? Pues no, le abrieron el disciplinario, le terminaron el contrato y le aplicaron la causal. De hecho, ahí hay un salvamento de voto que me llamó la atención, y es que todos dijeron, sí, hay que terminar el contrato. Y uno de los magistrados dijo, no deberíamos terminárselo, porque las justas causas del Código Sustantivo del Trabajo son taxativas, son expresas, están ahí. Y no ir al trabajo no es una justa causa. Y entonces, ¿dónde están las obligaciones que tiene el trabajador? Obviamente la mayoría se impuso, ¿no? Pero es para contarle que hay disparidad de criterios en la honorable corte. ¿Listos? ¿Qué pasó, pues? Voy a intentar avanzar porque estoy a 3 minutos de irme, ya la niña me sacó la paleta. ¿Cómo se relaciona la estabilidad con el programa de rehabilitación para reincorporación laboral? Pues fácil. Existe un fuero de salud, lo que implica prohibición de despedirlo. Superado por el tema, no vamos a pedir permiso si hay causal objetiva justa causa. Superado. La inclusión de la persona que ha sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad laboral debe ser incluida en el programa. ¿Por qué? Porque eso es el 30-50. O sea, el 30-50 te dice, oiga, si usted tiene un tema de accidentes o enfermedades, hágale. Entonces, ¿cómo relaciona esa estabilidad con el programa? Pues de fondo. ¿Qué nos dicen? Implemente ajustes razonables que eliminen las barreras en el entorno laboral para que la persona con discapacidad pueda desempeñar sus funciones en condiciones de igualdad. ¿Eso qué es? Pues hombre, rompan las barreras. Rompan las barreras, mejoren la condición de salud, mejoren las condiciones físicas al sitio y hágale para adelante, más o menos. En el caso de Marjorie, voy a echar el reversazo. En este caso, lo que dijeron fue, oiga, pero si la persona tampoco le implementaron los cambios que tenían que hacer, no le eliminaron las barreras en su entorno laboral, pues la situación podría ser diferente. ¿Por qué? Porque la empresa debe controlar las barreras del entorno laboral. En generalidades del programa de rehabilitación y reincorporación, pues debe ser un enfoque integral
Objetivo, ayudar a las personas con discapacidad. El objetivo no es despedir. La gente dice, uy, montemos un programa para ver cuántos echamos. No, no es eso. El objetivo es reincorporar, reintegrar al trabajador, recuperarlo, recuperar al trabajador, salvarlo en lo residual. No hay nada más bonito que un trabajador se le salve lo residual. Eso es lo más bello. Eso quiere decir que estamos volviendo a la sociedad un trabajador. El trabajador va a ser más feliz en su casa. El trabajador va a ser más feliz en su empleo. Necesitamos salvar al trabajador. Salvarlo también desde lo emocional. Ayudar a discapacidad, lesiones de afección médica a recuperar su funcionalidad, lo residual, mejorando su calidad de vida en el tiempo que reincorpora plenamente a sus actividades sociales y laborales. Va para todo, porque le sirve, pues no sé, pues, si le gustaba ir a jugar billar, pues que pueda pararse a jugar billar. Si jugaba tejo y no se podía agachar y ahora sí se puede agachar, pues bueno, hasta le sirve de terapia jugar tejo para agacharse. Hay que ver todo por el lado positivo. Características, duración limitada, objetivos definidos claramente, el alcance no lo da la norma, pero usted puede complementarlo. Contar con participación y compromiso por parte de todos, primero, el empleador, trabajador, el contratante en caso de que haya contratante y las ARLs. Es importante trabajar en equipo y contar con un equipo interdisciplinario de rehabilitación integral. No es un médico, es un equipo interdisciplinario. En la historia médica ocupacional, que es la 1843 para irme acelerado porque no me van a sacarme la segunda paleta y ahí sí me toca irme. En la historia médica ocupacional, la responsabilidad, poso para la foto. Muchas fotos, entonces toca pasar para la foto. Oh, qué discriminación. Esto es maltrato de pareja, por Dios. Entonces, en la historia médica ocupacional, la responsabilidad de los trabajadores es suministrar información clara y veraz de su estado de salud. Antes no teníamos una herramienta para disciplinar al trabajador. Nos tocaba acudir al reglamento de trabajo, nos tocaba acudir al procedimiento, pero hoy tenemos ñapa, tenemos marco normativo 1843. No suministrar información completa y veraz. Entonces le preguntan, ¿sufre alguna patología? No, yo sano, sanito, puro machote. Sano, sanito, puro machote, después les cuento qué quiere decir. Sano, sanito, puro machote. ¿Y qué va? El hombre nada. El hombre nada. No suministrar la historia clínica o negarse al desarrollo del examen. Omisión de sus obligaciones. Y omisión de sus obligaciones nos lleva a justa causa. Y justa causa nos lleva a, si te vi no te conozco, chao. ¿Qué implica que el trabajador no acuda a los programas o no entregue la información? Imposibilidad de desempeñar o contener un cargo específico. ¿En dónde queda el derecho a la intimidad del trabajador? Pues esto tiene mucha tela para cortar. Y es que el trabajador sí tiene derecho a la intimidad y se le respeta porque el médico tiene la obligación de la confidencialidad. El médico no puede salir por ahí como loco a contar, y es que ese trabajador tiene no sé qué cosas. O como nos pasó de la vida real, de una muchacha que resultó discriminada porque se les ocurrió fotocopiar la historia clínica y la dejaron ahí fotocopiando y pasó un curioso, le hace chismoso, y vio 2 abortos. Y empezaron, ¿sí sabe? Esa tiene abortos, esa tiene abortos. Ve, ¿dónde quedó la confidencialidad? Eso es maltrato, eso es maltrato. Tensión entre el derecho a la intimidad y el trabajador y las obligaciones del empleador. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde baja tensión entre la intimidad y la obligación que tiene el empleador y el trabajador? Pues nosotros nos apoyamos en la historia clínica del trabajador y ahí es, pues, que habrán algunas inquietudes. Tras una incapacidad, el trabajador manifiesta resistencia o no muestra disposición a reincorporarse. Entonces viene aquí y dice, no, es que mi intimidad me impide darte la historia, y vienen las obligaciones del empleador. Entonces, ¿qué nos toca? Pues como él tiene la obligación, según el 1843, que ya estábamos viendo, aportar la información completa de su estado de salud, y nosotros y él deben procurar el cuadro integral de la salud y cumplir con las restricciones y recomendaciones laborales, que es esta 1843, pues no queda nada más que hacer que decirle que si no lo aporta, estaríamos frente a una
falta grave. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Garantizar de manera oportuna la participación de los trabajadores en el programa. Para eso, ¿qué hay que hacer? Socializar el programa. El programa no puede estar por ahí escondido, ¿no? El programa toca difundirlo, socializarlo. Y viene la evaluación de resultados del programa de rehabilitación. ¿Listo? ¿Eso qué es? 1072, que nos está complementando con 1843 para hablar de rehabilitación y reincorporación laboral. El trabajador se puede abstener de suministrar información clara y veraz. El trabajador está obligado a aportar información y debe trabajar en el autocuidado. Y ese autocuidado, como yo soy asesor espiritual de la OIT, me gusta hablar de temas del trabajo, entonces aplicamos la C-187 del 2006, Convenio sobre el Marco Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿y qué es? Cultura de la prevención. Y es el eje, por demás. Recuerden que en la conferencia 110, se estableció como derecho fundamental el 155 y el 187. Esos dos son fundamentales. Y otra vez, ¿qué pasó? Me dejó por fuera la foto. Qué discriminación. Esto no puede ser así. Entonces, ese 155, ese 187, que fue hace unos añitos, en el 22, yo estuve delegado por Colombia en la Conferencia Internacional del Trabajo número 110, se logró que se le diera el estatus de fundamentalidad. ¿Qué tiene de relevante? Todo. Si es fundamental, es de aplicación inmediata. Entonces, ¿qué hay que trabajar? Pues si trabajamos la cultura de la prevención, pues vamos a tener menos gente incapacitada, menos gente enferma. ¿Y eso a qué viene? Viene el autocuidado. Si pensamos en autocuidado, pues lo alineamos con cultura de la prevención. ¿Listos? ¿Qué implicaciones tiene con no contar con la información? Pues se nos arma un sinsabor, porque si no me cuenta qué tiene, pues yo no puedo eliminar las barreras. Como empresa, estoy pensando como empresa, pues el trabajador está obligado a contarme para yo poderlo bajar. Las deficiencias que emergen de la organización en cuanto al entorno físico, social, tribunal, lo normativo, que es, oiga, pues ahí hay unas deficiencias que solo las supero si usted me lo cuenta, y no me lo cuenta, no se la voy a ajustar. Y eso nos lleva a hacer ajustes razonables. Esos ajustes razonables también nos los pidió la reforma laboral. ¿Listos? Y está la sentencia de Marjorie Zúñiga, yo les dejo la presentación para que ustedes la lean un ratico, y en esa sentencia le dicen, oiga, es que usted pidió a la trabajadora y nunca le aplicó los ajustes razonables a la trabajadora en el cargo. Y la empresa alegó, sí, pero yo la cambié. ¿Y para dónde la cambió? Para otro sitio, sí cumplió, para otro sitio, pero hacer la misma joda. O sea, no la cambió. Y ahí la corte le dice, oiga, usted hizo algo que es ineficaz, no le sirvió para nada. Y como es inocuo, porque no lo benefició, entonces Chaolín me lo reintegra. Y en esta sentencia reintegran al trabajador. Los campos de las evaluaciones médicas ocupacionales, eso ustedes ya lo conocen muy bien. Entonces tenemos el preingreso para determinar la condición de salud física, mental y social del trabajador. Aquí se espera que no nos mientan, Los periódicos definidos por la empresa no se puede superar 3 años según el 1843. ¿Por qué dijimos lo de los 3 años? Porque es que había gente que decía, como es periódico, mi periódico es cada 5 años. Había empresas que uno encontraba con esa chanza, cada 5 años no les daba ni pena. Egreso, para terminar la relación laboral, pues incapacidad, al finalizar el periodo de incapacidad, dice 30 días, pero no se la crean, hay criterio médico. El criterio médico puede decir, oye, yo te voy a hacer pues incapacidad, teniendo en cuenta tu patología, teniendo en cuenta la situación, teniendo en cuenta que puede comprometer a la organización, etcétera. O sea, 30 es el parámetro, pero tiene la opción el médico de decir, tú estuviste solo 10 días incapacitado, pero yo como que te voy a hacer el examen, y va para adentro. ¿Listos? Retorno laboral, este no estaba. Ausentismo por causas no médicas por un periodo superior a 90 días. Entonces el trabajador se va de licencia no remunerada. Tenemos que hacerle al finalizar el periodo. Retorno laboral, ausentismo, este es el retorno laboral, ausentismo por situaciones superiores a 90 días.
el post-incapacidad, ya dijimos los 30 días, y por último, este que me parece una belleza, seguimiento y control, nos aporta muchísimo al 30-50, porque la norma hay que leerla armonizada con las otras normas. ¿Por qué nos aporta el 30-50? Porque el 30-50 es rehabilitación, reincorporación laboral. ¿Y usted cómo va a saber cómo va la situa? Si usted le hace seguimiento y control. Busca verificar la evolución de la salud y reconsiderar restricciones y recomendaciones. Le pega de frente al 30-50, de frente. No es que yo me la inventé, no es que el Belisario dijo cosas que no son. ¿Listo? Impacto en las etapas. Pues usted en la etapa 1 identifica los casos, en la 2 evaluación de los casos, usted revisa lo que identificó aquí, desarrolla el plan de redactación, reincorporación y reconversión laboral y por último le hace cierre del caso o seguimiento del sistema. Ojalá todos se pudieran cerrar. Prevención del consumo de sustancias. No sea así. Nos quieren lanzar, muchachos. Voy a ir acelerado para terminarles la presentación. No sea así. Que 5 dijo. Prevención del consumo de sustancias. El consumo de uso de adicción de las sustancias psicoactivas es un asunto de salud pública, del bienestar y la familia. Su abuso de adicción debe ser tratado como una enfermedad. Eso dice la ley 1566 del 2012. Y si dio consumo en sustancias, que nos preguntaba Jaime, que está por ahí de pie, porque parece que hizo pausa activa. El consumo de sustancias debe tratarse como un problema de salud, por lo que antes de sancionarlo, el empleador debe brindar asesoría y si procede acceso a tratamiento y rehabilitación. Y aquí está la sentencia de Drummond. Las que les acabé de referir, ¿sí recuerdan que les dije del señor que transportaba explosivos? Esto fue por positivo para marihuana. Detención de alcohol en el aire, sustancias psicoactivas, cannabis, opioides, entre otros, alcohol en sangre, etcétera, etcétera. ¿Listos? No puedo aceptarle preguntas y si no, no termino la presentación. ¿Al café? ¿Al café? Vamos para allá, mire. Ya, es que yo sabía que usted me iba a preguntar eso. Yo sabía que usted tiene cara de necio, entonces yo dije, este man va a preguntar. Entonces, la toma de pruebas de alcoholimetría personal médico. Ventaja, dijo personal médico. Intención del redactor. Cuando la redactó y la publicó y la difundió, dijo, esto solo le aplica a los médicos. Y entonces imagínense cuántos médicos tendríamos que tener nosotros para las empresas intermunicipales en cada pueblo, para despachar el bus, para verificar que no se haya pegado su rasca el día anterior. Entonces, ¿qué pasó? Le tocó salir a aclarar y hacer un análisis con lo que dice la OIT y con lo que dice la Comunidad Andina de Naciones, Organización Internacional del Trabajo, y dijo, oiga, métame enfermero, toda esta lista que está ahí para no leérsela. Requisito, con licencia en SST. Ese fue el requisito que le pusieron. ¿Listos? Entonces sí se puede, pero con licencia. Entonces se amplió el espectro, no quedó cerrado. Yo soy fastidioso, yo diría que no necesitamos ser tan cuadriculados si el tiesto ese está programado. Callaos para ver si nos rinde, carajo. Que callaos a ver si nos rinde, porque qué desorden. Ya me les voy, si quiere me voy ya, hasta luego. ¿Nos vamos ya? Todavía no, bueno, hágale. Entonces, salud mental en el marco de redactación de incorporación laboral. En salud mental, pues tenemos varias flores que no teníamos. Recuerden que la norma es nueva. Esta la hizo una senadora de apellido Velázquez, no es pariente mía, pero sí es de Villavicencio, en mi pueblo. Muy querida ella, se preocupó por la salud mental. Entonces habló de la cobertura real e integral para incluir diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Habló de actualización del talento humano, pues para que la gente tenga buenos perfiles. Equidad en el acceso, pues la idea es que todo el mundo pueda tener el proceso de rehabilitación integral en salud mental y la garantía de continuidad del tratamiento a través de las instituciones prestadoras del servicio de salud. En ajuste razonable y modificación de las condiciones laborales, tendremos varias cosas que nos dieron con la 2466. Esto nos lo dio la reforma laboral. Esto es muy nuevo, nos lo acaba de dar la reforma laboral. Entonces, obligación de implementar ajustes razonables. 20 días, porque así nos lo pidió desde los 1843. Yo le decía a los que estaban redactando, porque también estuve en el comité redactor, ajá, ¿y por qué 20 días? ¿Por qué no 30 o 50? ¿O por qué no 10? No, es que 20 es bien. Yo digo, ¿cómo es regular o cómo es malo? O sea,
Ahí tuve mi dislate, entonces dijo, no, pues si 20 no le parece suficiente, pues pida ampliación otros 20. Yo, bueno, está bien, yo pido ampliación. Entonces, ¿qué se quiere con esta sentencia de la doctora Marjorie Zúñiga, que es la 1749, que ya la hemos citado 3 veces? Pues ella dice, oiga, hay deficiencias de corto, mediano y largo plazo. Las de corto plazo, que es una gripita, pues usted no se preocupe por esas, usted no tiene que hacer ajustes razonables ni barreras en entorno laboral. La que sí los va a llevar a ajustes razonables y barreras en el entorno laboral son las de mediano y largo plazo. ¿Listo? ¿Por qué? Pues por la condición de salud del paciente. Entonces serán barreras en entorno laboral físicas, cognitivas, actitudinales o ajustes razonables de idoneidad, pertinencia y eficacia. ¿Qué quiere decir? Que lo que usted haga, para hablar de la columna abajo de la derecha, pues tiene que pegarle de frente al trabajador en su beneficio. No es que diga, y yo hice muchos cambios, ajá, pero si no fueron pertinentes, no fueron idóneos y no fueron eficaces, usted no hizo un carajo, se le tiene por no escrito. Abuso del derecho, no quiero voltear a ver. Abuso del derecho, el trabajador extiende el tiempo de la incapacidad o se niega a generar procesos de reincorporación, no quiere ir al programa de reincorporación, el trabajador se extiende a seguir el tratamiento, el trabajador hace tareas extras que es como regular y hay inconsistencia en el criterio ocupacional del criterio médico que diga que el trabajador tenga restricciones en proceso de reincorporación. Entonces aterrizamos en la 780 para temas de origen común y en la 3050 en temas de origen del trabajo y en últimas nos llevan para que podamos disciplinar al trabajador. Faltan mecanismos claros en el cumplimiento del trabajo en el proceso de reincorporación por parte del empleador. ¿Qué quiere decir eso? Que nos falta un poquito más de herramientas que ya están documentadas en el nuevo borrador del programa de rehabilitación. Y voy a parar porque ya me da pena seguir aquí. Al doctor Belisario, es que realmente nosotros tenemos que garantizar un tiempo en nuestra jornada académica y no es solo también por el tema de la agenda, sino por respeto a los demás expositores que tienen su tiempo. Voy a pasárselo para que le tomen la foto y ya me le voy. Entonces tómenle la foto. Tómenle la foto. Si no lo toman, yo me voy. Igual me voy a ir. Igual ya me fui. Conclusiones. Y para que también lo tengan muy claro, recuerden que las memorias le llegan a su correo electrónico también. Para que voy a dejarles, como siempre, yo he dicho, les dejo mi número telefónico, anótelo en su teléfono, escríbame, yo le contesto. 310-261, 310-261-2641. Al doctor Belisario gracias. Le agradecemos por su excelente ponencia.